nuevo libro, de una nueva etapa, del libro precisamente de Bamidbar, traducido, que en su forma en español es Números, la nueva parashá, el inicio de la parashá, y vamos a ver nuestros datos. Bamidbar o Números, capítulo 1, del verso 1 al 4, 24 capítulos prácticamente. El profeta Osea, capítulo 1, del 1 al 33, y el libro de Romanos 9, 22, 33. Los temas, como siempre, los colocamos, más allá de que no los toquemos todos, porque es muy amplia la información, pero pues si el creador lo quiere, en su momento estaremos abriendo más a fondo estos temas. El primer tema con el que abre la parashá es el censo del pueblo de Israel. El creador le ordena a Moshe que haga un conteo de los mayores de 20 años como hombres disponibles o en disposición de ir a la batalla. Más allá que las batallas no las libran los hombres, pero el creador hace esa petición a Moshe de ese recuento para que de una manera estratégica militar ellos puedan avanzar en su caminar por el desierto hasta su llegada a Canaán. Los jefes de las tribus, la división del campamento. Esta es una manera muy especial, ya que ellos caminaban no en formación de 4 esquinas como normalmente nos los dejan ver. Era la Magen David en la cual ellos estaban formados y así caminaban. Era raro ver caminar una Magen David a través del desierto, pero bueno, ¿cuál era el propósito? Cuidar, proteger el Arón Hakodesh o las tablas de la Torah, el arca del pacto. Esta tenía que ir en medio y bueno, al menos en cada esquina había tres grupos o 3 campamentos que podrían defender el arca, y en la parte de arriba, bueno, el creador la defendía. Ahí viene la división del campamento. Los levitas reemplazan a los primogénitos. Este tema es muy importante, bueno, como cada uno de los temas. Este tema de los levitas, después del pecado del becerro de oro, donde la mayoría de los primogénitos participó, pero más allá que había una profecía o había un ofrecimiento de Jacob a su hijo Leví, lo dedicó como un diezmo al creador. Aquí viene el intercambio. El creador en la parte de esta parashá le dice a Moshe que cuente a los primogénitos de cada tribu, pero también que cuente a los levitas. Hay unas cantidades que salen, pero que no alcanzan a cubrir. Le dice que reemplace. El creador había pedido a los primogénitos como sus servidores. Dijo, los primogénitos son míos. Más bien, en cambio, aquí ya regulariza todo y le dice, no, ya no. Ya no van a ser los primogénitos míos. Ahora van a ser los de la tribu de Leví. Los primogénitos pueden regresar a sus actividades normales. Ser primogénito tenía muchas ventajas. Heredaba la tierra de sus padres, su estatus y tantas ventajas. Pero si ellos servían al creador, bueno, ya no podían obtener o ya no o ya no calificaban para recibir estas herencias y todos los privilegios. Y el creador le dijo, bueno, haz el intercambio, Moshe. Por cierto, eran más primogénitos que levitas. Y le dijo Moshe al creador, ¿y ahora qué hago? Bueno, los primogénitos que sobran, que ellos paguen medio shekel y se lo den a Aarón como una restitución. Esto es bien importante porque ya en el futuro ya el creador no aceptó a los primogénitos como servicio. Esta fue la última vez y esta fue la vez que se realizaron la redención de los primogénitos. Más allá que en la actualidad todavía podemos ver esa ceremonia de redención de los primogénitos, pero nos damos cuenta que el creador aquí le dijo, no más primogénitos. Ya los que sobraban fueron redimidos. De aquí en adelante, los primogénitos para sus padres y los levitas para mi servicio. Y los primogénitos son redimidos. Déjeme entrar en el tema y le pongo el texto porque es necesario que lo entendamos. Pareciera que este texto, nos está hablando lo que yo le acabo de redactar. El conteo de las cabezas, la redención de los primogénitos, pero si vemos el texto,
a través de una revisión pues un tanto minuciosa, nos damos cuenta que no está hablando de esto. Lo que le acabo de contar es una parte histórica y es la que conocemos más, porque nos damos cuenta cómo es que va avanzando el pueblo de su salida de Egipto, del recibimiento de la Torá en el monte Sinaí y posteriormente su avance a la tierra de Canaán. Mas, sin embargo, el texto en su esencia nos está diciendo otra cosa. Vamos a tratar de entender este tema. Nos dice así: habló Yahweh a Moshe en el desierto del Sinai, en la tienda de reunión, el día primero del segundo mes, en el año segundo de la salida del territorio de Misraim, 2449, el mes de Iyar, el mes de la sanidad. Haz el censo de toda la congregación de los hijos de Israel conforme a sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Y sigue un poquito más adelante, los mayores de 20 años. Vamos a ver un poquito en el idioma hebreo. No quiero omitir absolutamente nada. Bien podría pronunciar esto de otra forma, pero el texto lo dice o lo tiene ahí de una manera literal. Vaidaber Yahweh el Moshe Bamidbar Sinai, Beohel Moed. Bejarle Jodesh Hasheni Beshana Hashevi. Letzaptan Meeretz Misraim Lemo. Ahuet Rosh Kol Adat Bene Israel, Lemishpotajen Labei Abotejen, Bemishpar Shemot Kol Sahar Legulgotejem. Así nos dice. Y déjeme explicarle porque yo le comentaba que una revisión un poco cuidadosa, la primera palabra, de hecho, en el nombre de esta parashá Bemidbar, tiene una numeración de 248. Teniendo un poco de bases, que es el 248, bueno, primeramente nos damos cuenta que 248 se refiere a los 248 mandamientos positivos, los aras. Hay otros que son 365 los negativos o no aras. De esto, bueno, es el complemento de la Torah. 248 y 365 son 613 mandamientos. Pero es que esto viene bien ligado al hombre, porque el hombre tiene de la misma manera 248 miembros, huesos, coyunturas y ductos, venas y nervios 365. Quiere decir que tanto la Torá como el ser humano, su número es 613. Es por eso que el Creador a través de los rabinos, de los ancianos, les deja saber a ellos, así como Moshe, pero Moshe les pasa la información, que el ser humano es un pequeño mundo, es un pequeño cosmos, un microcosmos de un macrocosmos, o un pequeño universo de un universo muy grande. Esto tiene mucha relación el cuerpo con la Torah. De hecho, están ligados, están muy bien conectados. Por ejemplo, cuando una persona se enferma, podríamos decir que es una enfermedad que conocemos en este mundo, pero en la Kabbalah se nos enseña que cada mandamiento está conectado al ser humano y que entonces, cuando se quebranta un mandamiento, es como si se hiciese un cortocircuito y el cable se quemara. Y si hay alguna conexión del mandamiento que se quebrantó, bueno, el cable se desconecta. Le hace falta luz y de ahí que viene la oscuridad. Y esa oscuridad posteriormente se traduce como enfermedad. 613. Pero es que también de ahí viene la palabra Abraham. La palabra Abraham, acuérdense que es un nombre compuesto, Abram o padre de multitudes, pero que en su encuentro con el Creador, viendo Abraham, que él no podía tener hijos, habló con el Creador y le dijo que le iba a alterar su destino. Después de llamarse Abraham, se llama Abraham, donde también tiene 248, porque tenía su nombre Abraham, 243, y
más 5 que se le suma nos da un total de 248. 243, bueno, aquí sería 248. 243 de la palabra Abraham más 5 de la palabra Hei, que es la letra del creador, nos daría un total de 248. Pero, ¿por qué le pusimos el tema o subtema como Abraham el Ibrí? Es que Abraham el Ibrí no es tanto terrenal. Vamos a ver, porque si son 248 miembros, 248 mandamientos, y es Abraham el Ibrí, este Abraham, más que nada, o Ibrí, es el que cruza. El que cruza, no el río, el que está ahí en el oriente, en Babilonia en todo caso, sino el río de ese mundo que no lo vemos y que nacemos en esta tierra. De hecho, entonces, todas las personas que cruzan esa línea, mire, déjeme le pongo este ejemplo a la letra Aleph. Este es el mundo, el Olam Jabá, y este es el mundo, el Olam Hase, el mundo de aquí. Y al cruzar esta línea, esto es ser un Ibrí. Todas las almas son Ibrí, pero la relación de la letra Ayin y la letra Aleph, porque las dos palabras siguientes son las mismas. Abar y Eber. Y Eber significan los miembros. Quiere decir que todo está ligado. Pero déjeme contarle algo, porque hay una palabra que la encontramos nosotros en Bereshit, capítulo 2, 4, refiriéndose a Abraham. Y yo le digo que Abraham no es el ancianito, el viejito de 100 años, perdón, el ancianito de 100 años, sino que es un código o es una energía. ¿Qué es este Abraham? El creador no solamente llama a Abraham acá, cuando lo llama de Ur de los Caldeos, en 1948 del calendario hebreo, pero el código Abraham viene escondido, mire, desde Bereshit 2.4. Nos dice aquí, Elec Toledot, estas son las descendencias, Hashamayim Bet Haares, de los cielos y de la tierra. Bejibarán Bayón, Ashur Yahweh Elohim Eres Beshamay. El día que Yahweh Elohim creó los cielos y la tierra. Eso lo encontramos en capítulo 2, verso 4 del libro de Bereshit. Pero esta palabra Bejibarán, que significa creó, estas son las generaciones de los cielos y la tierra, el día que Yahweh Elohim bará, pero es Bejibarán. Y si puede ver aquí una Hei pequeña, esta Hei es la Hei de Abraham, porque si reacomodamos este nombre así, Bejibarán, que creó, y lo reacomodamos es Be Abraham, a través de Abraham. Bueno, el mundo de la fe se echa a funcionar a través del patriarca Abraham. Y de hecho, por la forma en que Abraham le cree al Creador, dice que ese creerle al Creador le es tomado como una sedaca. Tener fe es una sedaca al Creador. Pero esta palabra Bejibarán, haciendo un recuento en el escrito, es la palabra número 474 dentro del escrito, desde Bereshit, desde la primera palabra Bereshit, contando todas las palabras hasta encontrarnos con la palabra Bejibarán, es la palabra número 474. Pero 474 también tiene una relación directa con la palabra Da'at. Da'at, ¿qué es Da'at? Bueno, déjenme mostrarle en el árbol de los sefirot. Da'at es la sefirat que se ve y que no se ve, la que llegó y la que se fue. En otras palabras, Da'at es la apertura de la conciencia, el conocimiento. Conocimiento no de este mundo, el conocimiento de lo alto. Pero esta sefirot también se le llama como la sefirá del Mesías, que aquí es que entra y sale y entra. Pero bueno, es que para entender este Da'at, vamos a ver una serie de palabras
¿O a qué se refiere el creador con Daad o con Abraham o con 248? ¿Salieron o no de Egipto? ¿Entraron o no a la tierra de Canaán? Sí y no, porque, bueno, sí porque es histórico, no porque el creador se está refiriendo a otros conceptos. He coloreado o he puesto en otro color las palabras que son muy importantes para entender nuestro texto, y es la palabra, en este caso, Sinaí, la palabra Adad. Adad significa congregación, pero fíjese dónde está esta congregación, porque Adad son las mismas letras de Daad, conocimiento. Entonces es referente al Mesías. La palabra Israel. ¿Qué es Israel? Que también es necesario verla. Israel no es el pueblo que está en el oriente. Ahora en el oriente hay una mistura. Muchos palestinos que viven ahí, en una serie de problemas con los judíos que tuvieron que emigrar, bueno, de una parte de Europa, prácticamente de Europa, que subieron en 1948. Pero la Torah no habla de ese Israel, y lo vamos a entender muy bien. Está el pueblo de Israel, están algunos judíos ahí. La Torah no se refiere a ellos, es otro concepto. Vamos a ver Israel y Bamishpar, o Bemishpar, que es conteo, es el tema que se está refiriendo. Y vamos a ver también la palabra Legulgolatem, o Legulgoletem, que es, bueno, aquí nos los traduce como, déjenme ver el texto, como conforme a la cuenta de los nombres todos los varones por sus cabezas, que no tiene nada que ver o no hay ninguna relación. Espero no perderlo. Pero para explicarle qué es Daad o a qué se refiere, mire, déjeme, voy a tocar un poco esta primer palabra. No en su orden, pero en esta primera palabra. Esta palabra, Sefer, aquí es Bemisefer, que es conteo, en todo caso es contar. Esta palabra lo localizamos nosotros, y esto es a veces por el sistema de referencia. El Sefer viene escrito en el libro del Sefer Yetzirah, y nos dice, Beshaloshin, Beshatin, nos dice que con 32 senderos el Creador creó los mundos. Y aquí nos dice, con Jogma, Juká, Yad, Yahweh, Sebaod, Elohei, Israel, Elohei, Nuhaim, una serie de alabanzas que le dan al Creador. Pero el Sefer Yetzirah nos dice que el Creador creó o hizo la creación con 3 formas, con Besafer, Besafor y Besipur, que es texto, número y comunicación. Y déjeme decirle que de aquí es donde tomamos el sistema de los números, la numeración. Puede decir, bueno, ¿y por qué le pone números? No es al gusto, no es idea, es una forma de estudiar el escrito. Por ejemplo, nos dice entonces, por ejemplo, la letra Aleph tiene un texto que es aquí la letra Aleph. Tiene un número que es el número 1 y tiene un sonido o una comunicación que se llama Aleph. Es de ahí que nosotros podemos sumar aquí, porque cada letra tiene un número. Esta letra es la 400, por ejemplo, la Ayin es 70 y la Dalet es 4. Entonces 474. Es de ahí que sacamos, o de ahí es la base de la gematría. Le repito, no es al gusto, no es para salirse por la tangente, sino por el contrario, ver las formas de poder encontrar los secretos. Y a esto se refiere la palabra Sefer. Le estoy narrando un poquito separadas las palabras y después lo vamos a unificar. Bueno, nos dice que Bamidbar tiene una numeración de 248, lo mismo que los 248 mandamientos harás, lo mismo que los 248 miembros de nuestro cuerpo. Bueno, y que también la palabra Abraham tiene una numeración de 48 y que Abraham no es el ancianito, pero es una energía que viene desde lo alto, del lugar de la conciencia. Abraham es un estado de conciencia llamado fe. Bueno, aquí en el texto nos está diciendo la palabra Sofer, Sifur, que es contar, que una letra tiene una forma de reconocerla, un número y su pronunciación. Teniendo esto en cuenta,
Vamos a ver ahora la palabra Sinaí. En algún otro estudio también ya vimos esta parasha o esta palabra Sinaí. Tiene una numeración de 130 en base a lo que nos dice el Sefer Yetzirah. Pero también con la misma numeración, que es una relación o correlación. Con un número de 130 tenemos la palabra Sulam, que significa escalera, y Hakohanin, que significa un conector, aquel que reconcilia con el Creador a los hombres. Ese es un Kohen, le pusieron acá sacerdote, pero bueno, en hebreo es un Hakohanin. Esta numeración de 130 es la palabra Sinai. Ahora, ¿a qué se refiere Sulan? Sulan y Hakohanim tienen una numeración de 130, en el cual se usa otro sistema también, otro método de la gematría, que es sumar los números. Si sumamos los números 1 y 3, son 4. Ahora, no es a la casualidad. Es que este mundo tiene, o más bien el sistema del Creador, se le denomina en 4 mundos. Aquí tenemos el mundo de Asiyah, en el cual vivimos nosotros, el mundo de Yetzirah, donde todo lo crearon, el mundo de Beriyah, donde todo se ideó, y en el mundo de Atzilut, donde todo estaba en un estado de pensamiento del Creador. Entonces, ¿qué es Sinaí? Es los 4 mundos. Y de ahí entonces se desglosa que la Torah tiene sus 4 básicos niveles de entendimiento, uno para cada mundo. Bueno, la historia que le acabo de relatar, de que allí en el monte Sinaí Moshe le habló y que contaran, también es aquí, la parte histórica. Pero por las letras que nos deja ver, nos está refiriendo a 2 niveles, el de abajo y el de arriba. Voy a entrar en otra forma también de ver los escritos. Mire, si tomamos las iniciales de esta Sefirot, la Kaf de Keter, la Het de Jokma, la Bet de Binah, la Het de Jokma, la Gimel de Geburah, la Tab de Tiferet, la Nun de Netzach, la He de Hod, la Yod de Yesod y la Mem de Malhut, sumándolos, poniéndoles sus números como lo acabamos de ver que nos dice el Sefer Yetzirah, nos da un total de 546. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque prácticamente esto es el ser humano, esto es Israel. Porque mire, este 546, la palabra Israel, que le vuelvo a repetir, no era el país del oriente, no son los judíos que viven ahí. Israel es un estado de conciencia, es una forma de pensamiento, una forma de emuna. La palabra Israel tiene una numeración de 541. Y en este sistema de numeración, al 541 se le suma la cantidad de las letras. 1, 2, 3, 4, 5. 541 más 5 es 546. ¿Quién es Israel entonces? Para ir viéndolo un poco, Israel es la persona que se encuentra en este mundo, en el mundo de Atziyah, y que se conecta a su creador. 546, que es todas las Sefirot. El creador, si lo localizásemos, él se encontraría aquí. Es el Ein Sof. Bueno, pero vamos a ver Israel. Israel, hay otros, es un nombre compuesto. Y una de las definiciones, de hecho hay 2. Vamos a poner estas 2. ¿Qué es Israel? Bueno, descomponemos la palabra y es Rosh Li, donde la palabra Rosh es cabeza y Li significa para mí. O sea, el creador es una cabeza para mí. Pero esto de que es una cabeza para mí tiene mucha relación cuando nos dice Brit Hadashah que el Mesías es la cabeza de la Kehilá. El hombre es la cabeza de la mujer. El creador es la cabeza de Israel. Israel, nuevamente, aquellos, como su otra definición nos los dice, Yashar el, donde Yashar significa directo o conectado o en relación, y él es un nombre del Creador.
¿Qué es entonces un israelita para la Torah? No para las definiciones en este sistema. Para la Torah, un israelita es aquella persona que busca al Creador. Así de sencillo. O para aquella persona que dice, Yahweh es mi pastor y nada me faltará. Aquel que tiene una cabeza. Estamos abriendo estas palabras para después al menos dar una definición de lo que nos dice el texto. Ya vimos nosotros que a dónde llamaron a Moshe, Vaidaber Yahweh Moshe Lemor, lo llamaron al mundo superior. Pero déjeme ponerle en contexto. Nuevamente, aquí tenemos esta palabra que vamos a revisar. Legulgolatem. Legulgolatem se refiere como a Gilgul, como a un ciclo o como a una rueda. En algunos otros estudios hemos estudiado esta palabra, pero es muy interesante. Legulgolotem no es otra cosa que cuando una persona nace en este sistema, hace su trabajo para que vuelva a regresar con el Padre. Y eso de la reencarnación es donde ellos meten este ciclo de rueda. Pero eso no es cierto. Nos dice el Brit Hadashah, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Nadie que muere vuelve a nacer. Nos dice el libro de Revelaciones, el que venciere, lo haré una base, lo haré un muro, un cimiento, una base en el templo de mi Padre, una columna en el templo de mi Padre y nunca más saldrá de allí. Nadie regresa. Eso es una filosofía tomada de la India por allá hace unos 2300, 2700 años, perdón. Eso no está en el escrito, pero de aquí lo toman. Gilgul, la rueda, no. Gilgul es nuestro ciclo que descendemos de aquí y trabajamos estas 6 áreas. Nacemos, trabajamos nuestras 6 áreas y cuando morimos, entonces retornamos a nuestro Padre. Legulgolaten. Pero esta palabra nuevamente es un secreto, porque ahí viene la palabra Galil. Y Galil es donde nos dice el escrito que Yahshua se la pasó la mayor parte del tiempo. Ahora, en este mundo histórico, podríamos decir que él estaba en Cafarnaún, en Magdala, donde estaba en Gadara, por ejemplo, que son los pueblos alrededor del mar de Galilea, la parte histórica. Pero bueno, en la parte de acá arriba, ¿dónde estaba? ¿Dónde es Galilea aquí en este mundo de Atzilot? Bueno, es muy interesante porque si tomamos un mapa, ubicamos el árbol de la vida, nos damos cuenta, déjenme me regreso aquí, quiero señalarle primero, aquí está Galilea, en la parte alta del país, hasta arriba, aquí termina el país y aquí comienza el Líbano y de aquí ya es Siria. Turquía está por acá y bueno, acá está Jordania. Aquí está el mar de Galilea, que es un lago más que mar, pero así le llaman, el mar de Galilea. Y si ubicamos la Sefirot, entonces nos damos cuenta que el mar de Galilea está cerca de entre Jokma, Binah y Keter. Entonces cuando nos dice que Yahshua estaba o pasó la mayor parte de su tiempo en Galilea, es que estaba aquí dándoles secretos a la gente. ¿Secretos para qué? Bueno, para que vivieran su vida. Secretos para que no se sintieran menos que nadie. Y secretos para que no se sintieran superiores a nadie. Porque delante del Creador todos los seres humanos son iguales. Ahí no hay griego, no hay judío, no hay europeo, no hay americano. En el Creador todos son iguales. Pero bueno, Galil, que es estas 3 palabras. Galil. Ahí viene Gimel, Lamed, Lamed. Pero hay otra palabra que es
Galgalta o Gólgota. Pero esto también ya lo vimos en algún otro estudio. ¿Qué es Gólgota? Bueno, se nos dice que ese Gólgota es donde colgaron al Mesías. Pero mire qué interesante es esto. ¿Por qué ese monte Gólgota no se localiza ahí en la tierra de Israel o donde murió el Mesías, ahí en Jerusalén? Ese monte no existe. Pero ¿por qué el escrito dice que lo llevaron al Gólgota? Es que entonces nos toma de aquí y nos lleva hasta acá. Porque Gólgota es lo que nosotros conocemos como el Padre, que es Galgalta, o que es el anciano de días, como lo hemos visto. Pero déjeme regreso porque quiero expresarle esto. Miren lo interesante. Aquí nos dice que había pues dos ladrones, que uno bueno y uno malo. No era ni uno bueno ni uno malo, ni eran ladrones. ¿Qué era entonces? Bueno, era el árbol de la vida, la Geburah, que en todo caso sería el ladrón malo, la Rajamín, el ladrón bueno, y la parte central, el Mesías, unificando las dos columnas, esta columna de la Gesed y esta columna de la Rajamín, unificándolas desde la parte de Malhut, que es esta, desde sus pies hasta sus manos, hasta Keter. Por eso le dijo: hoy estarás conmigo, con mi Padre. ¿Y quién es el Padre? El Arik Ampin. Esto se llama Gólgota. Este se le llama la calavera o el hombre calvo. De ahí entonces que se dice que Yeshua fue llevado al monte de la calavera. ¿A cuál monte de la calavera? A la mismísima conciencia del Creador. Estaba regresando a sus criaturas a la mismísima conciencia del Creador. Haciendo un resumen. Vaidaber Yahweh el Moshe Lemor. Vaidaber Yahweh al Moshe Bamidbar Sinai. Habló Yahweh a Moshe en la escalera, en ese mundo superior donde está la Jerusalén celestial. Y ahí le dijo que cuando llegasen de Mizraim rumbo a la tierra de Canaán, cuando nacieren y pasaren por el desierto, que contara a todas las conciencias, a todas las almas superiores, a Dad Bene Israel, todos los que estén conectados por sus familias de los cielos, y sobre todo que ellos, todo varón, tendría que hacer su legulgolotem, su rectificación aquí en este mundo. ¿Cuántos años? Los que nos puedan dar. 50, 60, 70, 80, 90, 100. En esos años nosotros tenemos la oportunidad de hacer este Gilgul para posteriormente tomar el acceso o el camino que ya se abrió directamente desde nosotros hasta el Padre a través del Mesías, y Él nos lleva al Gólgota. Pero yo lo que le estoy diciendo no lo dice aquí, porque se lo digo por las palabras que hemos estudiado. Esto y mucho más estaremos encontrando en este tercer libro o cuarto libro de la Torah, Bamidbar. Shalom Aleichem y hasta la próxima.